Bueno, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches. Hoy procedemos con la conferencia para el curso de eh, Organización de Lenguajes y Compiladores 2, sección N, eh, por parte de Lusaka. Pues el tema que se estará viendo hoy es WebAssembly y una teoría del compilador al mundo real. Em, este tema se buscó darlo para poder eh, mostrarles un poco la extensión que tiene los compiladores en el ámbito laboral y su relevancia, pues, ya que a veces se siente que es un curso teórico, teórico y denso, y pues no se puede ver qué utilidad tiene. Así que para eso fue el fin de esta conferencia. Y sin nada más que agregar, los dejo con el ingeniero Rafael Cor, que nos estará dando nuestra opinión esta noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Entonces, como dijo Omar, hoy vamos a estar hablando sobre WebAssembly y llevando la teoría de compiladores al mundo real. Voy a presentar pantalla y si me pueden confirmar si la pueden ver, ¿verdad? Nítido. Gracias. Voy a comenzar entonces. Solo cierro esto de aquí y voy. Bueno. Buenas noches a todos. Mi nombre es Rafael Cobar y hoy vamos a conectar algo que normalmente vemos como teoría, los compiladores, con algo que ya está en producción en la web, que es WebAssembly. Teniendo esto en cuenta, nos lleva al título de nuestra conferencia, que es el WebAssembly, llevando la teoría de los compiladores al mundo real. Hoy no vengo a darles más teoría aburrida, sino a mostrarles que lo que están construyendo en sus laboratorios es la base de la tecnología que está redefiniendo la web moderna. Vamos a hablar sobre WebAssembly o su acrónimo o abreviatura que es WASM, ¿verdad? Y cómo se traduce esos conceptos abstractos de temporales y pilas en aplicaciones de alto rendimiento. En el índice de esta presentación, pues vamos a hablar un poco sobre mí, vamos a dar un breve resumen. El libro que todos conocemos, perdón, el origen del problema, qué es WebAssembly, cómo funciona WebAssembly, su máquina de pila, su tipado estático y su sandbox, WebAssembly en formato WAT, código de 3 direcciones versus WebAssembly WAT, WebAssembly como una representación intermedia, WebAssembly en el mundo real, WebAssembly versus JavaScript y cuándo realmente vale la pena usar WebAssembly y su conclusión. Y si nos da tiempo, pues una posible demo, ¿verdad? Sobre mí. Mi nombre es Rafael Cobar, como dije anteriormente, soy ingeniero en Ciencias y Sistemas, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y actualmente soy desarrollador full stack y trabajo para INL, que es la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos, y estoy en un proyecto junto al Instituto de Migración en Guatemalteca. Actualmente estamos viendo un desarrollo en el aeropuerto Aila. Por si todos se han preguntado qué es Aila, es Aeropuerto Internacional Aurora, ¿verdad? Y algo que me interesa bastante y que conecta con esta charla tan profunda es cómo la teoría se convierte en sistemas reales. El libro que todos conocemos. Quiero empezar con algo probablemente que muchos aquí han visto o al menos han sufrido. El famoso libro de compiladores, principios, técnicas y herramientas. O también llamado el famoso libro del dragón. Ese libro enorme, lleno de teoría, diagramas, autómatas y páginas que uno lee 3 veces y todavía no entiende completamente. Muy técnico, es muy denso y seamos honestos, es un poco aburrido, ¿verdad? Es como el santo grial de los compiladores. Todo lo hemos sufrido, digo estudiando, pero pues
Es un libro muy, muy bueno, la verdad, que como dije anteriormente, todo lo hemos estudiado, ¿verdad? Y recuerdo que cuando lo estudiaba, eh, siempre pensaba, ok, esto es interesante, pero ¿esto realmente se usa en la vida real? Porque se sentía muy, ¿cómo explicarlo? Lejano, muy académico, muy teórico. Y cuando, ¿y esto para qué sirve en la vida real? Una pregunta muy común cuando vemos esto es, ¿cuándo voy a usarlo? Pero pasa algo curioso. Hoy sin darnos cuenta, millones de personas están usando ideas de ese libro todos los días, directamente en su navegador. Y, y hoy quiero responder eso con algo muy concreto, WebAssembly. Y ahí es donde WebAssembly es donde entra WebAssembly, ¿verdad? ¿Por qué WebAssembly? Es justamente eso, teoría de compiladores funcionando en producción, todo eso vemos en teoría, representaciones intermedias, compilación, optimización, ya está corriendo hoy en los navegadores. Y hoy vamos a conectar todos estos conceptos que parecían abstractos con algo real, tangible y bastante poderoso. En su momento parecía pura teoría, pero resulta que sí lo estamos usando, solo que no nos dimos o no nos damos cuenta en dónde, ¿verdad? En este caso, el origen del problema, pues es evidente, pues vamos a sacar una parte del problema de dónde surge todo esto de WebAssembly. Y para entender por qué existe WebAssembly, primero tenemos que entender el problema y ese problema empieza con JavaScript. JavaScript fue creado en solo 10 días por Brendan H. Es una muy buena, una historia muy interesante. Y algo importante, no fue diseñado para lo que hoy lo usamos. En ese momento la web era completamente distinta. JavaScript solo servía para cosas simples, validaciones de formularios, pequeños efectos y nada complejo. Pero con el tiempo, eh, la web cambió radicalmente. Hoy tenemos aplicaciones dentro del navegador que antes solo existían como software de escritorio, editores de imagen, videojuegos, herramientas de diseño, incluso IDEs completos. Y aquí aparece el problema. JavaScript nunca fue diseñado para alto rendimiento. Tiene varias limitaciones muy importantes. Es un lenguaje dinámico. La verdad es un lenguaje muy bueno, pero es muy dinámico. No está tipado, ¿verdad? El navegador tiene que hacer mucho trabajo extra para entender los tipos. Usa una recolección de basura, no tiene control sobre la memoria y su parseo y su ejecución tienen overhead. El overhead es como una sobrecarga, un conjunto de recursos adicionales necesarios para ejecutarlo. Todo eso hace que, aunque sea muy flexible y no sea el más rápido, entonces sucede algo interesante. Los desarrolladores empiezan a empujar a JavaScript más allá de sus límites. Quieren hacer juegos, motores gráficos, edición de videos, cosas que requieren muchísimo rendimiento y, y es ahí donde incluso el propio creador de JavaScript dijo algo muy curioso. Eh, Nunca imaginó que JavaScript terminaría siendo como el ensamblador de la web. Pero aquí viene el punto clave. Y esto si quiero que lo tengan en cuenta mucho sobre WebAssembly es que JavaScript no es reemplazado. Lo que ocurre es que aparece una solución complementaria. Es una tecnología diseñada específicamente para cubrir esas limitaciones. Una tecnología que toma lo mejor del mundo de compiladores y lo lleva directamente al navegador. Y esa tecnología, pues, es WebAssembly. Entonces tenemos un problema claro. La web creció, pero JavaScript tiene límites. Quedémonos con esas palabras, por favor. La web crece, pero JavaScript tiene límites. Voy a continuar con la siguiente presentación. Si tienen dudas o algo por el tema, pues me las pueden realizar. O si me interrumpen, muchas gracias, porque si no, yo sigo hablando y hasta que ya no pare, ya no aguante, ¿verdad? Entonces, o hasta que se acabe el tiempo. Pero siguiendo con el tema, eh, vamos a algo muy importante, que es WebAssembly, o WASM, ¿verdad? Y aquí es donde aparece WebAssembly. Es lo que muchos llaman el cuarto lenguaje de la web. Tradicionalmente la web estaba compuesta por tres pilares: HTML para la estructura, CSS para el diseño y JavaScript para la lógica de negocio, ¿verdad?
Pero hoy hay un cuarto componente que cambia completamente el juego. ¿Qué es realmente WebAssembly? Es un formato binario de bajo nivel y que puede ejecutarse directamente en el navegador. Cuando digo binario, me refiero a que no está pensado para que lo escribamos manualmente, sino para que sea generado por un compilador. Y es decir, en lugar de escribir JavaScript, como estamos regularmente pensados a escribirlo, podemos escribirlo en otros lenguajes como C, C++, Rust, Go, etcétera, y compiladores, y compilarlos a WebAssembly, perdón. Y aquí es donde todos se conectan con lo que ustedes están viendo en clase. WebAssembly es en esencia un objetivo de compilación. Así como un compilador puede generar código máquina, también puede generar WebAssembly. Y eso significa que todo el proceso que ustedes estudian termina en algo como esto. Tiene características muy importantes WebAssembly. Rendimiento. WebAssembly es extremadamente rápido, mucho más cercano a código nativo que JavaScript. Su portabilidad funciona en cualquier navegador moderno, no importa el sistema operativo. Su seguridad corre dentro de un sandbox. No puede acceder directamente al sistema y su modelo de ejecución internamente funciona como una máquina de pila, que lo veremos más adelante. Y en lugar de usar registros, usa una pila para ejecutar instrucciones. Eso simplifica la ejecución y facilita su optimización. Y algo clave, como dije anteriormente, WebAssembly no viene a reemplazar a JavaScript. JavaScript sigue siendo el lenguaje principal para la lógica y la interacción, y WebAssembly entra cuando necesitas, ¿qué cosa? Rendimiento, cálculos pesados, gráficos, simulaciones, entre otros, ¿verdad? JavaScript es el cerebro y WebAssembly es el músculo. Entonces, si lo resumimos, WebAssembly es una forma de ejecutar código eficiente en el navegador, generado por compiladores, seguro, portable y diseñado para resolver exactamente las limitaciones que vimos antes. Y lo más importante es, no es algo experimental, es algo que ya está siendo usado en producción. Más adelante también voy a mostrar en dónde se está siendo utilizado de verdad. Ahora que sabemos qué es WebAssembly, la siguiente pregunta sería, ¿cómo funciona realmente por dentro? Esto nos lleva a la siguiente diapositiva, donde ya vimos qué es WebAssembly, pero ahora viene la pregunta importante, ¿cómo funciona realmente por dentro? Primero quiero explicar algo que aparece en la diapositiva. Está este flujo de la derecha. Es un pipeline, es simplemente una serie de pasos por lo que pasa un programa desde lo que escribes hasta lo que se ejecuta. Y es como una línea de producción, ¿verdad? Empiezas con un código en alto nivel, pasa por un compilador y termina en algo que la máquina puede ejecutar. Y esto debería sonarles muy familiar, ¿no? Porque esto es exactamente lo que ustedes estudian en compiladores y están haciendo actualmente. La diferencia es aquí el resultado final. No es código máquina tradicional, sino que es WebAssembly. Y WebAssembly es el producto final de ese pipeline. Vamos a mostrar ahorita la famosa máquina de pila de WebAssembly. Ahora veamos cómo se ejecuta ese código. WebAssembly usa lo que se llama una máquina de pila. En lugar de usar registros como un CPU tradicional, usa una pila de valores. Imagine, imaginen esto. Empujas un número, empujas otro número, luego ejecutas esta operación obteniendo estos números y la operación toma los valores de la pila, los procesa y devuelve el resultado a la pila. Esto lo hace más simple, predecible y fácil de optimizar. Nada de temporales, nada de cosas que generen más espacio, ¿verdad? Una máquina de pila es una ejecución donde todas las operaciones se hacen usando una pila y esta pila funciona de la manera en que el último valor que entra es el primero que sale, ¿verdad? ¿Cómo funciona en WebAssembly? Pues en lugar de hacer algo como A es igual a B más C,
que es el código de 3 direcciones. Creo que hasta en este segundo proyecto que tienen que entregar utilizan código de 3 direcciones. WebAssembly lo hace un poco más, lo hace paso a paso usando la pila. Como dije anteriormente, empuja B a la pila, empuja C a la pila, ejecuta la suma y guarda el resultado. Viendo la imagen de la derecha, imaginen esto, ¿verdad? Tenemos una suma que es 3 más 2. Es un ejemplo simple, pero es algo para poderlo modelar en esta imagen. 3 más 2, paso 1, push a 3, se inserta en la pila. Entonces en la pila tenemos 3. Paso 2, push a 2, se inserta 2, pero 2 está arriba y 3 está abajo. Luego la operación, que es sumar. ¿Qué hace esto? Saca 2 y saca 3. La pila queda vacía. Y lo suma. Y el resultado da 5. Y devuelve el resultado a la pila. Y al final, pues da en este caso 5. Esto es sobre la máquina de pila. Y ahora, pues, es importante algo muy, muy lógico de WebAssembly, ¿verdad? Otras características importantes es que WebAssembly es tipado estático. Esto significa que los tipos de datos están definidos desde antes de ejecutarse, a diferencia de JavaScript, donde el tipo puede cambiar. Aquí todo está claro desde el inicio. Esto permite más velocidad, menos errores y mejor optimización. Y una sandbox, ¿verdad? Y ahora que es algo crítico. WebAssembly corre dentro de un sandbox. ¿Qué es un sandbox? Es un entorno aislado, es decir, el código no puede acceder directamente a tu sistema operativo, archivos o memoria sin control. Esto permite ejecutar código potente y sin comprometer la seguridad del usuario. Entonces, resumiendo cómo funciona WebAssembly, primero escribes código en un lenguaje como C, Go, C++ o Rust. Este código pasa por un compilador, ese es el pipeline, y el resultado es un WebAssembly que el navegador puede ejecutar. Y ese código se ejecuta usando una máquina de pila, con tipos definidos y dentro de un entorno seguro. Y aquí es donde todo conecta otra vez con compiladores, porque todo este proceso es exactamente lo que ustedes están aprendiendo. La única diferencia es aquí que lo están viendo en producción. Y algo muy importante, WebAssembly en formato texto. What? Hasta ahora, pues hemos hablado de cómo funciona WebAssembly, pero ahora quiero mostrarles cómo se ve realmente por dentro. Esto que están viendo, pues se llama What, así que significa WebAssembly Text Format. Es básicamente una versión legible para humanos de WebAssembly y algo importante, pues esto no es lo que normalmente escribimos. Los devs no escriben WebAssembly directamente, esto lo genera un compilador. Veamos pues, qué está pasando en esta imagen, ¿verdad? i32 const 3, ves como dije anteriormente, empuja el número 3 a la pila. i32 const empuja el número 2 a la pila. Pues i32 aquí es un entero de 32 bits. Y toma los dos valores, los suma y devuelve el resultado. Esto es exactamente lo que vimos antes con la máquina de pila, pero algo muy importante aquí es, no hay variables complejas, no hay ambigüedad, solo operaciones directas sobre valores. Y si se dan cuenta, esto se parece muchísimo, pero muchísimo, a una representación intermedia. Es simple, explícita y fácil de optimizar. Y WebAssembly en formato WAT es básicamente la forma en que podemos ver lo que el compilador realmente está generando. Entonces, aunque nunca escribas esto en tu vida profesional, entenderlo pues, te permite ver cómo funciona la máquina y eso es exactamente lo que busca un curso de compiladores, cómo funciona en sí todo su contenido y todo lo que lleva adentro, ¿verdad? No solo es escribir código, sino entender cómo se ejecuta realmente. Ahora tenemos algo que están viendo en su curso de compiladores, más en este segundo proyecto, que es, me imagino que es código de 3 direcciones, optimización y todo esto, ¿verdad?
Entonces, pues código de 3 direcciones versus WebAssembly. What, ¿verdad? Ahora quiero mostrarles pues, algo que es probablemente la conexión más importante, como dije anteriormente, de toda la presentación, lo que ustedes están haciendo en Compiladores 2 y lo que hace WebAssembly en la vida real. En clase ustedes generan código de 3 direcciones, que es una representación intermedia del programa. Usan temporales, simplifican expresiones y eliminan ambigüedad. Y en el lado izquierdo tenemos código de 3 direcciones. Primero se calcula A más B y se guarda en un temporal. Aquí, en código de 3 direcciones, los famosos temporales, donde en un proyecto pues, cargas todos los temporales necesarios y luego lo vas creando nuevos. Luego ese resultado se usa para multiplicar C. Todo ese es explícito paso a paso y se guarda en otro temporal. En el lado derecho tenemos WebAssembly. Aquí no hay temporales visibles, porque todo se maneja en una pila. Primero se carga A, luego B, se ejecuta la suma, después se carga C y finalmente se multiplica. Es exactamente el mismo proceso, pero con un modelo diferente. La diferencia es esta. El código de 3 direcciones usa temporales y variables intermedias. Y WebAssembly usa una pila y no necesita llamar a temporales explícitos. Su compilador genera código de 3 direcciones para una máquina abstracta y WebAssembly es una máquina abstracta, pero en el mundo real. Ambos tienen el mismo objetivo y representar el programa de forma simple, facilitar la optimización y preparar la ejecución, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes hacen código de 3 direcciones, no están haciendo algo académico sin uso. Están haciendo exactamente lo que hacen los compiladores reales. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues la única diferencia es que WebAssembly ya está estandarizado y se ejecuta en millones de dispositivos. Y eso es una conexión importante sobre el curso y WebAssembly, ¿verdad? Tengo una pregunta. Ah, no. No, era la asistencia. Entonces, continúa. Ahora, pues pasando a la siguiente presentación, es WebAssembly como una representación intermedia, ¿verdad? Ahora quiero mostrarles una de las ideas más importantes de toda la presentación también, y es la conexión directa pues entre WebAssembly y ahora nuevamente con compiladores 2. Más bien en una parte del compilador, que es la parte después ya hicimos todo el análisis sintáctico, semántico, no, léxico, sintáctico, semántico, y es una parte de que falta, que es la generación de código intermedia. Entonces, en compiladores hay un concepto llamado representación intermedia, o también conocido como en las fases de un compilador, la generación de código intermedio, ¿verdad? Esta representación intermedia es una forma de representar un programa en un punto intermedio y ni tan alto nivel como el código fuente, ni tan bajo como código de máquina. Entonces, esta es una representación intermedia, ¿verdad? Y es el lenguaje interno del compilador. Aquí viene lo interesante. WebAssembly funciona exactamente como una representación intermedia, pero con una diferencia fundamental. Las representaciones intermedias tradicionales viven dentro del compilador, no las vemos, no las ejecutamos directamente, pero WebAssembly es una representación intermedia que sí puedes ejecutar. Además es portable. Esto ayuda muchísimo. Tiene una gran capacidad esto porque no importa si el código viene de C, Rust, C++ o Go, Python, o etcétera. Todo puede terminar en el mismo formato, que es WebAssembly. Y no solo eso, es una representación intermedia estandarizada. Eso significa que todos los navegadores entienden ese formato. Y entonces WebAssembly no es solo un formato de ejecución, es una representación intermedia universal para la web. Y aquí es donde todo conecta con lo que ustedes están aprendiendo. Código de 3 direcciones que ven en clase es exactamente ese tipo de representación intermedia. La diferencia es que WebAssembly es esa misma idea, pero llevada a producción y es estandarizada, ejecutable en millones de dispositivos. Entonces, cuando estudian compiladores, no están aprendiendo algo abstracto,
algo pues, que no lo vayan a utilizar de cierta manera, sino que están aprendiendo la base de las tecnologías reales y en este caso, pues, como WebAssembly, ¿verdad? La siguiente presentación es muy importante, donde yo les había comentado que anteriormente que WebAssembly en el mundo real ya está siendo utilizado en producción, ya está siendo, más bien lo hemos utilizado de muchas maneras y hay unas partes, logos, iconos que se les hará conocido de esta presentación. Entonces, pues, para que lo vean, ¿verdad? Hasta ahora, hasta ahora, pues hemos hablado de pura teoría. Hasta creo que ya los aburrí. Pero ahora quiero pues, responder una pregunta clave. ¿Quién está usando realmente WebAssembly? Y la respuesta es muchas más aplicaciones que la que ustedes imaginan. Por ejemplo, tenemos Figma. Es una herramienta de diseño que corre completamente en el navegador y sin embargo es fluida, es muy rápida, responde casi como una aplicación nativa. Ya cuando le meten pues como un montón de diseño, pues ya comienza a lentearse la carga de esa plantilla de Figma, pero cuando se la saben dividir y no trabajar en una misma pantalla, la página y todos los diseños, pues es muy bueno y muy potente, ¿verdad? Eso no sería posible solo con JavaScript. WebAssembly es lo que permite, ¿y qué es lo que permiten aquí? Es el procesamiento de gráficos de forma muy eficiente. Y otro ejemplo muy común es AutoCAD Web. No me recuerdo si todavía en técnica complementaria utilizan ustedes AutoCAD, pero me recuerdo que todavía lo utilicé. Y es un software muy pesado, es muy pesado. Y es industrial, extremadamente pesado, que ahora puede ejecutarse directamente en el navegador sin ninguna instalación. Y eso es un cambio enorme en cómo consumimos nuestros software, ¿verdad? Y el último logo, pues también tenemos cosas como TensorFlow, que es de Machine Learning, ¿verdad? Corriendo en el navegador. Más adelante, si no estoy mal, creo que es un curso más adelante, cuando ya lo ven en inteligencia artificial, lo de TensorFlow. Y pues aquí pues empezamos con procesamiento de datos, inferencias, modelos, todo eso usando pues WebAssembly para mejorar el rendimiento, ¿verdad? Y hay una aplicación muy buena también, que es incluso, pues que está que está aquí, el de la izquierda, que es Google Earth, donde pues tiene una historia muy interesante, pues migraron las aplicaciones de escritorio a experiencias web gracias a la tecnología de WebAssembly. Es una breve descripción. Y para entenderlo mejor pensemos que algo simple va. Una factorial en C. Ese código pasa por un compilador, como dije anteriormente, y se transforma en WebAssembly en formato texto WAT y luego en un binario WAN, ¿verdad? En que la fase del compilador te lo da. Y algo interesante, la estructura de pila que vimos aparece en cada instrucción. Operaciones como local, get, i32, mul y toda esa parte, todo sigue ese modelo de ejecución que explicamos. Entonces WebAssembly no es teoría como tal. Es lo podemos ver como una infraestructura real que ya está siendo, pues corriendo en aplicaciones que millones de personas usan. Y esto cambia completamente la percepción, porque ya no estamos hablando de algo experimental, estamos hablando de algo que ya está en producción. Entonces, pues, una diapositiva muy importante aquí, JavaScript versus WebAssembly. Puedo aprender todo WebAssembly, ya no quiero trabajar con JavaScript. Pues no, la verdad la respuesta es un no, es un ecosistema simbiótico. Me gusta esa palabra, simbiótico. Entonces, si ya sabemos que es rápido y que ya es usado en aplicaciones reales, la siguiente pregunta es, ¿cómo se compara realmente con JavaScript? Y lo primero que pues quiero dejar claro, y esto lo dije al inicio de la presentación casi, WebAssembly pues no viene a reemplazar a JavaScript, nunca. Bueno, por el momento no lo ha reemplazado y no lo reemplazará. No sé si existirá algún futuro o otro lenguaje que lo vaya a reemplazar, la verdad no lo sé, ya que pues ahora todo el mundo están creando nuevos lenguajes, algo triste, pero vienen a trabajar juntos.
JavaScript es extremadamente flexible. Puedes escribir código rápido, cambiar tipos, prototipar. Es perfecto para lógica de interfaz, interacción, eventos. Podemos hacer cualquier cosa limitada en JavaScript, hasta cosas que pues no debemos si trabajamos de la mejor manera, con buenas prácticas de programación, siguiendo las mejores eh, reglas y todo esto, ¿verdad? Porque JavaScript pues es algo que muchas personas no le gustan y a muchas personas le fascina, ¿verdad? Y es el lenguaje pues natural de la web, pero no todo puede ser color de rosas. Esa flexibilidad tiene un costo, tiene más overhead, mucha sobrecarga, muchísima sobrecarga, más trabajo interno y eso afecta el rendimiento en tareas pesadas. Y ahora pues WebAssembly, en cambio es más rígido, pero esa rigidez es lo que le da su poder. Tiene tipado estático, tiene un gran tipado estático, su ejecución predecible y está diseñado para y específicamente rendimiento. Pero, pero, también no es color de rosas, ¿verdad? Tampoco es perfecto. No es tan fácil de escribir directamente, no está pensado para lógica de interfaz y depende de otros lenguajes, en este caso JavaScript. JavaScript es el cerebro y WebAssembly es el músculo. En aplicaciones reales funcionan así. JavaScript maneja la interfaz de eventos, interacción y WebAssembly pues maneja esa carga de las partes pesadas, ¿verdad? Se encarga de las partes pesadas, perdón. Calcula gráficos, cálculos, procesamiento intensivo, etcétera. En este caso, pues, por ejemplo, un editor de imágenes en el navegador, JavaScript maneja botones, UI, WebAssembly procesa los filtros, efectos, transformaciones, eh, mejorar los colores y todo eso, ¿verdad? Entonces no es una competencia, es una colaboración. Entonces, si, si ya sabemos qué es, cómo funciona, por qué es rápido y cómo se compara con JavaScript, eh, la pregunta siguiente sería, ¿cuánto Mm, vale la pena usar WebAssembly? ok. Antes de que continúes, por aquí Diego te pregunta si sería útil para el procesamiento de datos vista al cliente para bancos. Perdón, Omar. Sí, ya te dije. Por aquí te hace una pregunta. Si Diego dice si esto sería útil en el procesamiento, por ejemplo, para datos vista al cliente para bancos. Procesamiento, por ejemplo, para datos pista al cliente para bancos. Esta sería es una muy buena pregunta. Si vas a hacer, si vas a hacer cálculos con esos datos, sí lo puedes utilizar y sería muy buena idea utilizar WebAssembly, ¿verdad? Si en caso contrario no vas a utilizar datos y solo lo vas a mostrar en pantalla, entonces no, porque no estás utilizando el procesamiento o la velocidad que te va a generar WebAssembly, sino que solo estás obteniendo los datos y lo vas a mostrar. Pero si vas a hacer un cálculo sobre esos datos, sí te ayudaría muchísimo WebAssembly. Entonces voy a continuar con la presentación. De nada, Diego. Entonces, vamos con la siguiente slide. ¿Cuándo realmente vale la pena usar WebAssembly? Pues aquí te va a ayudar un poquito la respuesta, Diego. Entonces ya sabemos qué es WebAssembly, cómo funciona, por qué es rápido y cómo se compara con JavaScript. Pero ahora viene la pregunta más importante de todas. ¿Cuándo realmente vale la pena usar WebAssembly? Y la respuesta es mucho más común que ustedes dirían. Es no siempre. WebAssembly es muy poderoso, sumamente poderoso, pero no es la solución para todo. ¿Cuándo sí lo usamos? En este caso, pues voy a dar todos los ejemplos de cuándo sí lo usamos o la mayoría. ¿Verdad? Procesamiento intensivo. Primero, cuando tienen o tenemos muchas tareas pesadas, por ejemplo, el procesamiento de imágenes, simulaciones, cálculos matemáticos complejos o motores de juegos, ahí es donde WebAssembly brilla. Eh, Reutilizar código, C, Rust. Cuando ya tienes este código en estos lenguajes, en lugar de escribirlo todo en JavaScript, mejor lo compilas en WebAssembly y esto pues te ahorra tiempo y mantiene rendimiento. Y tercero, pues su alto rendimiento, ¿verdad? Tercero, cuando el rendimiento es muy crítico.
Si necesitas algo que corra lo más rápido posible en el navegador, WebAssembly es una muy buena opción cuando utiliza mucho procesamiento, ¿verdad? Y cuando no usar WAS o WebAssembly en este caso, pues la interfaz de usuario, no lo uses WebAssembly para interfaces, no lo uses, por favor. Botones, eventos, interacciones, ese trabajo es puramente de JavaScript, ¿verdad? Lógica simple, si tu aplicación es simple, usar WebAssembly es innecesario. No lo utilices, ni lo pienses en utilizar para nada. Sería como usar un motor de avión para mover una bicicleta. No lo vas a sacar nada de provecho para eso, ni lo vas a poder utilizarlo, ¿verdad? Y el desarrollo rápido. Si estás prototipando, JavaScript es mucho más rápido en el desarrollo, ¿verdad? Solo es etiquetas, como le pones su funcionamiento, lógica de negocio y ya mucho más rápido, ¿verdad? Entonces no se trata de reemplazar a JavaScript, se trata de usar la herramienta correcta para el problema correcto. Em, Algo muy importante aquí, si ustedes me preguntan por qué no mencioné en ningún momento TypeScript, es porque TypeScript no es un lenguaje que lo lee el navegador, ¿verdad? Claramente nosotros lo tipamos. Una mejora de JavaScript. Y pues, si ustedes están utilizando actualmente JavaScript, pues, les invito a que utilicen TypeScript, que la verdad que es mucho mejor. Pero cuando ustedes compilan su proyecto, ese proyecto que ustedes hicieron en TypeScript, utilizando React, Angular, Vue, Nux, Next, Node.js con TypeScript, todos esos proyectos que utilizaban con TypeScript, pues esos se compilan y se transforman a JavaScript, ¿verdad? Entonces, por eso aquí directamente pues hablo de JavaScript, ¿verdad? Y WebAssembly no es el futuro en lugar de JavaScript. El futuro es junto a JavaScript. No todo necesita WebAssembly, pero cuando lo necesitas marca toda la diferencia y al final todo eso regresa a lo mismo. Compiladores no es solo teoría, es la base de cómo funciona el software moderno. Esta es la arquitectura del futuro, donde pues tenemos en la capa superior JavaScript con el DOM, con su interfaz de usuario, con los eventos, el retarizado y todo esto. Y pues tenemos detrás o en la parte del backend, pongámosle de cierta manera, WebAssembly, que es el motor inferior, con su máquina de pila, con sus altas tasas de procesamiento, con una memoria muy lineal, muy estructurada, muy tipada y con un procesamiento de matemáticas pesadas, colisiones. Entonces, como dice aquí en la presentación, WebAssembly no es el fin de JavaScript, es el motor que la web siempre ha necesitado, escondido justo debajo de la superficie. Y como una pequeña conclusión, entonces llegamos casi al final, porque sí, siento que sí, todavía me da tiempo para la demo, una pequeña demo que pues, ahí hablamos un poquito sobre una representación importante que es Fibonacci. No, y podría ser un gran ejemplo porque si no se consume todo el rendimiento de mi computadora. Entonces, pues, yo quiero que se queden con una idea clara, ¿verdad? Hoy vimos que WebAssembly no es solo una tecnología nueva, es el resultado directo de todo, de conceptos que ustedes ya están estudiando. Vimos cómo funcionan, cómo usa una máquina de pila, cómo tiene tipado estático, cómo se comporta con una representación intermedia y cómo se compara pues con JavaScript. Pero lo más importante no es WebAssembly, lo más importante es lo que hay detrás. Porque todo esto existe gracias a compiladores, gracias a cómo transformamos código, cómo optimizamos y cómo representamos programas internamente. WebAssembly no es magia, es compiladores en acción. Y no es algo teórico, ya está en aplicaciones reales, ¿verdad? Usando por millones de personas. ¿Quién no usa Figma? ¿Quién no usa AutoCAD? ¿Quién no usa TensorFlow, verdad? Usando por millones de personas, todos los días. Entonces, cuando ustedes trabajan con código de 3 direcciones,
Cuando hacen optimizaciones, cuando empiezan en optimizaciones intermedias, no están resolviendo un ejercicio, están entendiendo cómo funciona el software moderno. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Entre alguien que solo usa una tecnología y quien realmente la entiende, ¿verdad? Y compiladores no es solo una materia, es la base de cómo se construye el mundo digital. Y algo muy común, o algo que pues estuve platicando hoy con unos de mis compañeros antes de esta conferencia del día, era que el proyecto más grande que construí yo mismo en la universidad, en todos mis semestres, fue el de compiladores 2. Ese yo lo hice, sufrí, lloré, me desvelé. Creo que todos están pasando por eso. Pero el producto que ustedes hacen resalta y dan como producto final es algo muy bonito, donde ustedes sacan todo su sacrificio y algo muy importante, ¿verdad? Es algo que le ayuda internamente porque ahí aplican varios patrones de diseño y los ayudan a sentirse que están familiarizándose con un lenguaje muy importante, ¿verdad? Que es el de compiladores. El mío, como referencia, pues el mío yo lo hice con C Sharp y utilizando Ironic para mi análisis léxico, sintáctico y semántico. Y era pues un proyecto de pasar un código de Pascal, ejecutarlo, y en el otro fue pasarlo a código intermedio y sus optimizaciones. Ese fue mi proyecto, la verdad, pues sí lloré, pero pues es algo que pasamos, ¿verdad? En curso de compiladores 2, leyendo ese libro como puse, el famoso libro del dragón. Y pues esperemos que Omar no sea tan riguroso en las calificaciones, ¿verdad? Pero pues voy a dejar de presentar esta presentación y voy a pasar para la demo, una pequeña demo, la verdad es que no es tan compleja, solo es Fibonacci, vamos a ver un poquito de la rapidez que hace ahí, en este caso JavaScript, y ahorita voy a mostrar pantalla nuevamente, ¿verdad? Me comentan por favor cuando puedan ver mi pantalla. Todavía no he presentado. Que se... ahí está. Aquí está mi... Yo creo que me imagino que ya me mi pantalla, ¿verdad? Pero viendo aquí ahorita el chat, Sí, se ve. WebAssembly como tal, entonces más del lado del front. Sí, correcto. WebAssembly lo vas a utilizar como un complemento a JavaScript. Ahorita voy a dar aquí un ejemplo de cómo se utiliza, porque se utiliza en el navegador. No lo utilizas en aplicaciones de escritorio, sino más bien en el lado del navegador, ¿verdad? Entonces, si ven aquí, tenemos WebAssembly versus Assembly Script, ¿verdad? Assembly Script es esta parte donde yo utilicé este código, que es una versión utilizando TypeScript de cierta manera, pero donde tengo una comparativa aquí. Tengo a WebAssembly versus JavaScript, ¿verdad? Fibonacci, como ya todos sabemos que es una función de Fibonacci, pero pues aquí vamos a explicarlo pues de cierta manera qué es lo que hace esta y un poquito el código, ¿verdad? Si ven aquí el cálculo de 20, en este caso, dio que el ganador, ¿quién es? Es One, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo lo hizo? En 0.2 milisegundos, mientras que JavaScript lo hizo en 1.6. El de 30 gana WebAssembly con 3.1 milisegundos, mientras que JavaScript con 23 milisegundos, ¿verdad? Tal vez ahorita ustedes no lo ven ahorita tan, wow, qué diferencia, pero cuando ya tienen más procesamiento, más aplicaciones, aquí es una única operación, pero si ven JavaScript va dando, ¿verdad? Si le pongo 35, no me recuerdo que hoy que estaba haciendo esta demo ahorita, hace como 2 horas, 3 horas, mi navegador comenzó a trabarse con una operación. Miren aquí, 24 milisegundos de WebAssembly versus 263 milisegundos de JavaScript. Y él creo lo voy a dar con 40, creo que 40 muere, pero mire, ahí ya le di 40 y tardó 267 milisegundos en WebAssembly y 2766.1 milisegundos, casi 3 segundos se tardó la de Fibonacci en JavaScript. Le voy a poner 45. Yo creo que muere en 45 por la parte
de las representaciones de 32 bits y 64 bits. Si no estoy mal, creo que ya lo calculó, ¿no? Ah, no. Si lo ven aquí no me aparece, si le pongo el cursor encima del botón, ven que no tiene la parte del botón. Pero ahorita nomás no va a tardar en decirme esto, ese famoso mensaje. Voy a hacer que espere. Vamos a ver si cuánto tiempo se tarda. La verdad es que ya. Y ese tiempo ya lo hizo, ya lo procesó en WebAssembly, pero falta que lo procese en JavaScript. Si no es que ya se murió mi aplicación. Y ahí está. 3 segundos tardó en WebAssembly. Y tardó casi 33 segundos en JavaScript. Que solo para que vean la magnitud de esto, ¿verdad? El alto procesamiento que te ayuda a WebAssembly en reducir su costo. Y ahora pues un poquito, vamos a ver un poquito el código para que no vean mucho. ¿Qué descargué aquí? Es una dependencia de desarrollo, Assembly Script. Está esto. La verdad, esta es una muy mala práctica de producción. Yo solo lo hice ahorita, rápido. Pero Assembly Script, de esa manera como puse yo con este, no me recuerdo cómo se llama el símbolo, pero si lo están utilizando cuando lo utilicen en su mundo de más desarrollos, quiten ese símbolo, por favor. Ese no debería salir en su package JSON. Está la compilación del build que utiliza Assembly Script en una parte de Ask para que pueda realizar la compilación. Me lo da en formato BIS, en formato WASP y me lo da en formato WAT. ¿Qué son estos? El formato WASP no lo voy a poder leer porque está en binario, pero en formato WAT es el formato que yo les mostré anteriormente, donde está local get, local const, el nombre de la función y todo se va como una manera secuencial. Y la parte, pues, de aquí, que es el index que hice yo. El index, vean, un código simple, sencillo. Export function Fibonacci y 32, que es en la cantidad que le ingresé, y 32, y lo que el resultado es en i64. Si es n menor a 1, porque como ya sabemos, n menor o igual a 1, pues retorna n, y en caso contrario, eso pues comienza nuevamente a llamar recursivamente a la función, ¿verdad? Y en el index, pues HTML tenemos una parte importante. En la parte importante tenemos pues su estructura en código. Esto pues es código que todos sabemos cómo funciona desde el HTML puro. Aquí oculté el style, que es el CSS. Ya tenemos dos componentes principales de la web, HTML y CSS. Y ahora aquí tenemos una parte muy importante. Función en Fibonacci en JavaScript. Esta la utilicé para realizar la comparativa, ¿verdad? Cuando lo utiliza en JavaScript, mientras cuando lo utilizo en WASP, ¿verdad? Y aquí está el famoso código en WASP, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer en WASP para poder realizar la carga? Pues, ¿qué hacemos primero? Aquí lo que estamos haciendo en esta parte del fetch es pedir el archivo WASP. Es como cuando cargamos una imagen o un JSON, pero en este caso estamos cargando un código compilado. Si hay error, pues muestro un try catch, me voy al try catch y pongo en qué error se obtuvo, ¿verdad? Si no hay error al cargar el archivo y todo fue compilado y correctamente, porque ya sabemos que en ciertos casos hay errores de compilación, ¿qué hacemos aquí? Convertimos ese buffer a bytes, porque WebAssembly pues, no trabaja como texto como JavaScript, trabaja directamente pues, como binario. En esta parte de ¿dónde está? Aquí, in state. Esta es la parte pues más importante. Aquí el navegador agarra este archivo que lo leímos en bytes, lo prepara y lo convierte en algo que ya se puede ejecutar. Instant exports, esto. Aquí, ¿qué hacemos? Aquí estamos sacando la función que definimos en Assembly Script, la función de Fibonacci, y ahora ya la podemos usar desde JavaScript. Es como que obtenemos la función y la podemos ejecutar, ¿verdad? Como si fuera normal, como si fuera JavaScript puro. Y cuando la llamamos, no se ejecuta en JavaScript, se ejecuta en WebAssembly. JavaScript, pues aquí no está haciendo el cálculo, solo está llamando a algo mucho más rápido. Y si lo simplifico de una manera fácil, pongámosle, JavaScript, cargamos JavaScript, carga el archivo, lo prepara, llama a la función y recibe el resultado.
JavaScript es como el control remoto. Y WebAssembly es el que hace el trabajo pesado. Veámoslo, pues, si lo comparamos nuevamente es como pedir comida. JavaScript toma la orden, pero ¿quién es el que cocina? Pues es WebAssembly en este caso, ¿verdad? Y esto es lo importante. Podemos usar código súper rápido sin salir del navegador. Y aquí está pues JavaScript, lo único que hace es cargar, instanciar y ejecutar. Y pues JavaScript no sabe cómo funciona Fibonacci. Solo llama a WebAssembly y pues está la parte de su ejecución, ¿verdad? Como dije anteriormente, eso no es JavaScript, es código compilado de la parte del was y el what, que es solo para que nosotros lo podamos leer bien, qué es lo que obtiene. Y el WAM es un código compilado ejecutándose dentro del navegador. Y pues tiene tipo estático, sin overhead y una ejecución directa. Por eso pues WebAssembly es más rápido, ¿verdad? Pero no todo necesita WebAssembly. Para cosas simples, pues JavaScript es suficiente. La clave es saber cuándo usar cada uno. Y pues aquí es donde todo conecta, es todo lo que acabamos de ver, es exactamente lo que ustedes están aprendiendo, código, representación intermedia, ejecución. Y la única diferencia, pues, es que esto ya está en producción. Entonces, pues, WebAssembly no es teoría, es compiladores en el mundo real. Esto es más bien lo que quería mostrarles durante toda esta conversación, casi puntuales, 7:58, para que podamos ver el tema de WebAssembly con AssemblyScript, que es una representación, como les dije anteriormente, de TypeScript, solo que aquí utilizamos la parte de estos tipados estáticos que utiliza WebAssembly y podemos utilizar todo este procesamiento para One, ¿verdad? Para convertirlo a WebAssembly y ya posteriormente utilizarlo en el lado del navegador, ¿verdad? Y esto sería la última parte, ¿verdad? No sé si alguien tiene preguntas sobre la presentación, pues, o si no, pues ya Omar se dedicaría al cierre de la conferencia, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Y por ahí pregunta Diego Omar. Muchas gracias, compañeros. Bueno, compañeros, viendo que aparte de Diego no hay ninguna pregunta. Eh, bueno, para dar un poquito de continuidad al tema, ¿verdad? Fíjense que escuchando lo que dice Rafael, sí entra, me recordé de una frase que escuché por ahí, la verdad es que no recuerdo hace cuánto, ¿verdad? Que actualmente pues la web está estructurada únicamente para transmitir documentos, lo cual pues limita bastante lo que se puede realizar en un navegador, puesto que, como efectivamente dijo Rafael, las, los navegadores dependen de que se descargue primero el archivo JavaScript y después se ejecute, ¿verdad? Ya con WASP pues se da la oportunidad de venir y directamente descargar una eh, aplicación que pueda funcionar de manera independiente dentro del navegador. Tal vez falte un poco de desarrollo para poder llegar a ese nivel, pero pues se, sería interesante de ver el futuro, ¿verdad? En- eh, de hecho, tal vez em, para palabras finales, ¿verdad? Solo primero voy a compartir esto. Compañeros, si pueden, por favor, eh, llenar, ¿verdad? Es una... ¿cómo es esto? Encuesta acerca de la conferencia. Y para finalizar, si no hay más, si no hay preguntas, pues gracias, Rafael. De veras, que una muy buena conferencia. Realmente hasta yo aprendí cositas aquí ahorita. Y gracias por tu tiempo, ¿verdad? Que sé que es a veces complicado estar asistiendo a este tipo de actividades por eso, es trabajo y cuestiones así, ¿verdad? Eh, un último aplauso y podríamos finalizar con
con la conferencia. No sé si tienes una palabra final. Eh, Muchas gracias, Omar, por tus palabras. La verdad, a Diego, muy buenas preguntas, Diego, ahí también. Y pues, ¿qué podría decirles al final? La verdad es que es una clase muy buena, la de Compiladores 2. Ahí van a aprender muchos sus temas de programación. Van a, como les digo yo, es un proyecto muy bonito. Sacan mucha parte de diseño, patrón de diseño, cómo ir armando su propio desarrollo. Es algo que ustedes van a hacer personal y es algo que ustedes les van a sentir muy bien. Tal vez en el curso ustedes van a decir, "Ah, qué cansado", pero luego van a decir, yo hice esto y sí lo pueden lograr, ¿verdad? Ahí esperemos que Omar no sea tan estricto en la calificación, pero yo sé que ustedes van a poder superarlo y aplicar con todo, ¿verdad? Siento que pues, código de tres direcciones no es algo tan sencillo, ni más si leen el libro del dragón. Se los digo mucho porque pues, ese famoso libro del dragón fue, un, fue una parte donde yo me basé mucho, pero a la vez no entendía muchas cosas, pero me ayudó mucho. Y espero que pues les vaya muy bien en su proyecto y ustedes pueden, la verdad. Todos ustedes ya están aquí en Compiladores 2, ya pasaron análisis, no me recuerdo cómo se llama el primero el curso, luego es Compiladores 1 y pues ahora pues están en Compiladores 2. Creo que es el mismo pensum que yo saqué todavía, no sé si lo han cambiado, pero si llegaron hasta aquí en Compiladores 2, pues ya les falta poco para cerrar y ustedes pueden, ¿verdad? Así que fue un gusto llevar esta conferencia con ustedes y muchas gracias, ¿verdad? Gracias y feliz noche. Feliz noche.